Sigmund Freud fue un neurólogo, médico y psicoanalista, nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, ahora llamado Pribor, situada en la República Checa. Él muere el 23 de septiembre de 1939 con la edad de 83 años. Fue criado en el seno de una familia judía. Debido a los problemas económicos por los que su familia pasaba, se mudaron a Viena en 1860. Estudió medicina y biología en la Universidad de Viena y se especializó en neurología clínica entre los años de 1883 y 1885. Trabajó bajo la supervisión del neurólogo alemán Theodor Meiner en el Hospital General de Viena. En 1885 pasó un año en París, donde trabajó en el Hospital de Saint-Pierre junto con Charcot, momento en el que comenzó a interesarse por el psiquismo humano, ya que Charcot se encontraba trabajando en las enfermedades nerviosas funcionales, especialmente en la histeria. A través de tratamientos hipnóticos, en el año de 1886 abrió su primera consulta particular. Una de las primeras contribuciones de Freud en la medicina fue la proposición de utilizar la cocaína con fines terapéuticos. Él creía que podía servir como tratamiento para el asma, migrañas, estimulante mental e incluso como una cura a la adicción de la morfina. Más tarde, se supo que el famoso médico le recetó cocaína a su amigo, quien era adicto a la morfina. Sin embargo, no lo curó, lo que ocasionó otra adicción. Freud dejó de consumir cocaína después de la muerte de su padre en 1896, tras pasar 12 años haciéndolo. Muchos consideran que Freud no llegó a depender de esta sustancia. Entre los años de 1896 y 1900, elabora los métodos y los conceptos básicos del psicoanálisis, donde aplica su teoría de la personalidad. Después de 10 años tratando la neurosis, utilizando la hipnosis y el método catártico, Freud decide renovarse y apuesta por la asociación libre, con la que descubrió el reino inconsciente de la vida psíquica. Esta exploración psíquica en sus pacientes fue fundamental para la creación del psicoanálisis, el cual es un método terapéutico y a la vez es una teoría de la personalidad. Fue junto con su amigo Joseph Breuer, que también tenía una consulta en Viena. Él trataba a una paciente, Anna O, que tenía desmayos, taquicardias y problemas cutáneos, pero con la ayuda de la hipnosis estos síntomas se iban reduciendo e incluso desaparecían. Lo que causaban estos síntomas fue una serie de abusos sexuales durante su infancia por parte de un familiar. Fue con esto que Freud llegó a la conclusión de que detrás de cada problema psicológico existe un problema sexual. La primera preocupación de Freud dentro del psiquismo humano fue el estudio de la histeria, donde llegó a la conclusión de que los síntomas histéricos dependían de conflictos psíquicos internos reprimidos y el tratamiento de los mismos debía centrarse en que el paciente reprodujera los sucesos traumáticos que habían ocasionado tales conflictos. La técnica utilizada para tales conflictos era la hipnosis. Más tarde, introduce el tratamiento con una nueva técnica, la asociación libre, que en un principio fue paralela a la hipnosis. Sin embargo, la hipnosis fue poco a poco siendo desechada por ser considerada menos efectiva. En la asociación libre, el paciente logra expresar sin censuras todo aquello que viene a la conciencia de forma espontánea. Luego incorpora la interpretación de los sueños en su tratamiento psicoanalítico, ya que el sueño expresa de forma latente y a través del lenguaje simbólico el conflicto origen del trastorno psíquico. La publicación La interpretación de los sueños fue publicada en 1899. Es considerada la obra más importante y popular de Freud y se dice que en esta publicación el autor terminó de desarrollar la teoría psicoanalítica. En sus 40 se dice que Freud tenía numerosos trastornos psicomáticos, así como temores exagerados de morir y otras fobias. Durante estos años, Freud se propuso analizar sus sueños, recuerdos y su dinámica de desarrollo de su personalidad. En sus autoanálisis se dio cuenta de la hostilidad que sentía hacia su padre. También recordó los deseos sexuales de su infancia por su madre, quien era atractiva, protectora y cálida. Freud fue querido y odiado por muchos. Muchos críticos realmente cuestionaban si su teoría era realmente científica. Muchos de ellos la consideraban filosófica. En 1902 surgió un grupo a favor de las teorías freudianas. Ellos se reunían todos los miércoles en casa de Freud. Era un grupo de psicólogos vieneses. Este grupo era conocido como Sociedad Psicológica de los Miércoles.
Después cambió su nombre a Asociación Psicoanalítica de Viena. Los miembros destacados fueron Alfred Adler, Carl Gustav Jung y Sabina Spielrein. Llegó a la convicción de que el origen de los trastornos mentales está en la vida sexual y que la sexualidad comienza mucho antes de lo que en aquellos momentos se pensaba, en la primera infancia. Esta afirmación sobre la existencia de la sexualidad infantil causó controversia, críticas y oponentes a su teoría. Freud también nos habló sobre las etapas psicosexuales, que según él, cada etapa es una progresión hacia la madurez sexual adulta. Utilizó el complejo de Edipo para describir cuánto la gente desea el incesto, pero debe reprimir este deseo. Sigmund postuló que el abuso sexual infantil como una explicación general del origen de la neurosis, llamando la teoría de la seducción. Luego abandonó la teoría por no ser lo suficientemente explicativa. También señaló que encontró muchos casos en los que los recuerdos aparentes de abuso infantil se basaban más en la imaginación que de eventos reales. Para Freud, la mente se encuentra dividida en 3 niveles. El consciente, que es lo que estamos pensando en este momento. El preconsciente, que es lo que no está en el consciente, pero puede estarlo en cualquier momento. Y el inconsciente, que es lo que está oculto y nuestra mente no permite que se visualice, solo a través de los sueños, de los errores que cometemos sin querer y de la asociación libre o bajo la hipnosis. Otro esquema de la mente hecho por Freud parte a partir de 3 instancias denominadas ello, yo y superyo, donde el ello es la parte más profunda del psique. En esta radica todo lo heredado, nuestro instinto, y predomina el principio del placer. En su totalidad es de forma inconsciente. Y el yo es el principio de realidad, es consciente y tiene la función de comprobación de la realidad, así como la regulación y control de deseos e impulsos que provienen del ello. El mismo yo le da el nacimiento al superyo, que es la autoridad y las normas de los padres, así como la educación recibida de la sociedad general. Este tiene un campo inconsciente con algo consciente. Fumador de cigarrillos, Freud padeció de cáncer en su boca. Se había sometido a varias operaciones más de 30 veces, lo que le provocó diversas complicaciones. Sin embargo, continuó trabajando en sus investigaciones. Se quemaron sus libros, sus hijos fueron perseguidos, sus hermanas llevadas a campos de concentración. Tras estos sucesos, el neurólogo decide abandonar el país en 1938. Se exilió en Londres. El 23 de septiembre de 1939, tan solo un año después de huir de Austria, Sigmund Freud murió de cáncer que sufría. 3 días después, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas depositadas en una antigua vasija griega que su amiga Mariette Bonaparte le regaló originalmente.